Bien. Esta es una injusta denuncia. Vemos, pues, señora magistrada, de que Fiscalía solamente se ha dedicado a enunciar narraciones sin acreditar algún tipo de evidencia en relación a mi patrocinado. Nunca demostró la participación en el hecho materia de la acusación. Solo se ha limitado a señalar correo electrónico de mi patrocinado. Sin embargo, no corrobora algún tipo de evidencia en cuanto a la contextualización de algún tipo de conversación o no. No ha demostrado algún tipo de acuerdo previo a un reparto de roles para que se le pueda considerar como un coimputado en este tipo de acusación de estafa agravada. En la declaración que da el agraviado, ya se ha observado que, dicho de paso, cabe resaltar pues, que se ha demorado 3 audiencias la señorita fiscal para que pueda planificar, no sé si lo habría hecho, más de 70 preguntas, que algunas no venían al caso y de las cuales en algunas partes de las respuestas que el agraviado o el supuesto agraviado dio ha tenido que leer y ha tenido inclusive que ser guiado por la misma fiscal. Y eso inclusive usted misma lo corrigió, porque ha utilizado prácticamente una técnica que no condice con el hecho, materia del procedimiento penal. No ha señalado objetivamente la acusación. ¿Cuál es el camino del delito? Específicamente acá tenemos que tener en consideración si mi patrocinado lo consideran como responsable de coautoría, en qué parte del iter criminis se le haya una participación. Se ha hablado acaso sobre la fase interna, la fase externa, que claramente nos especifica pues si ha habido ideación, deliberación, resolución, actos preparatorios, actos de ejecución, actos de consumación. ¿En cuál de esas etapas lo incrimina o lo incluye a mi patrocinado para que pueda él, de alguna manera, se le haya responsabilidad? Hay que tener en cuenta, en primer lugar, cuál es la conceptualización del delito. Actualmente ya conocemos nosotros que delito es toda conducta típica antijurídica culpable e impunible. Y si la conducta, para que tenga una relevancia penal, tiene que ser voluntaria o consciente, ¿cómo lo ha demostrado esa conducta voluntaria y consciente en relación a la participación de mi patrocinado? Entonces, simplemente con que se le haya enunciado su correo electrónico, es necesario la enunciación o el señalamiento de un correo electrónico que pudo haber sido mío, que pudo haber sido de usted, que pudo haber sido del abogado del señor Valtierres, y eso ya acredita una responsabilidad. Hay que tener en cuenta que para la definición del delito existen varios filtros de los cuales se tiene que demostrar. Ahora no solamente con la tipicidad del hecho se le haya responsabilidad o culpabilidad en la comisión de un delito. Hay que evaluar tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad, porque el hecho típico se puede presentar, pero si hay una causa de justificación, que el artículo 20, por ejemplo, del Código Penal establece cuáles son las eximente de responsabilidad, tampoco se puede condenar. En este caso, si evaluamos nosotros lo que es la tipicidad de los elementos objetivos y subjetivos que implica que dentro de los elementos subjetivos se tiene que ver claramente si existe imputación objetiva, entonces vemos pues que el comportamiento por parte del supuesto agraviado, por su misma, como dice la señorita fiscal, por su misma diligencia, por su misma torpeza, actúa prácticamente en una autoexposición de peligro, ¿no? Sin tomar las precauciones debidas. ¿Cuál es el dolo? ¿Cuál es la culpa en que se ha demostrado esa participación de mi patrocinado? ¿Cómo se puede inferir si existe algún tipo de participación de mi patrocinado si no se ha demostrado el comportamiento, no se ha demostrado algún elemento de convicción? ¿Cuál fue ese accionar doloso? Dos cosas importantes he tomado en cuenta en cuanto a la declaración del supuesto agraviado. Primero, cuando yo le pregunto qué es la cámara de compensación electrónica,
él me dice que es como un filtro, como un seguro que hace para poder determinar si verdaderamente se ha derivado ese supuesto depósito que tiene que figurar en saldo contable. Pero sin embargo él dice que en ese tiempo, que es el año 2014, la supuesta comisión del hecho no existía. Sin embargo, esta Cámara de Compensación Electrónica se ha constituido desde el año 2000. Y otra, a la pregunta cuando yo le hago si él ha tenido algún tipo de comunicación telefónica, presencial o textual por correo electrónico con mi patrocinado, él dice a través del correo electrónico. Sin embargo, no ha sido así, porque en otra pregunta él dice que solamente se menciona el correo electrónico, mas no ha habido una comunicación entre mi patrocinado con su correo electrónico y con el señor Salinas. Entonces, en estas dos aclaraciones, el señor supuesto agraviado miente. En el saldo contable, cuando también le pregunto si tiene alguna evidencia de que antes del depósito, cuánto de dinero tenía en ese saldo contable y si existe alguna evidencia, él solamente dice que envió un voucher sobre la devolución o sobre la venta de la materia de lo que se le envió a los compradores, los paneles solares y todo eso. Trató de salirse de la respuesta concreta que yo le hice en ese momento. El saldo contable es un saldo no disponible. Entonces, para yo poder verificar si verdaderamente suma ese depósito de los supuestos compradores, yo tenía que acreditar, pues, si tenía 1.000 soles y me depositan $5.000, tengo que acreditar que existe más de 1.000 soles. Sin embargo, en eso tampoco ni siquiera se ha hecho como prueba un peritaje contable para que sea una prueba fuerte por parte de la Fiscalía, por parte de la persona agraviada. ¿No? No ha habido ese tipo de peritaje, no ha presentado porque no lo ha tenido esas pruebas. Ahora, ¿cómo aparece ese correo de mi patrocinado? Tenemos todo, como dice el conocimiento actual, sobre los métodos engañosos que utilizan terceras personas para poder coger cualquier correo a través, por ejemplo, de una aplicación que se llama phishing, que es un método para engañar haciéndose pasar por una persona de confianza. Y no solamente existe esa aplicación, sino que hay varias clases de aplicación para engañar, no solamente en la creación de Facebook, en la creación de mensajes de texto, en la creación de páginas web, en la creación de correos electrónicos. ¿Cuáles son esos? El Wallen, el Spearfishing, el Marfin y el Mishing. Eso utilizan terceras personas para coger de cualquier persona que tenga adherida un correo electrónico y lo cogen. Cuando me mandan un mensaje aparece que se han reenviado a otras personas y nosotros somos vulnerables en esa parte del sistema. La cibernética ya se ha visto cuántos tipos de fraude se comete. No ha presentado una prácticamente investigación concreta con relación, por ejemplo, a los IP de la computadora para saber de dónde salió ese mensaje de texto, de dónde salió esa configuración de los datos. No lo ha hecho. Mi patrocinado en todo momento ha tenido una declaración natural, señora magistrada. ¿Por qué? Porque él no tiene nada que esconder. Y esa declaración natural, Fiscalía la quiere utilizar como una propia incriminación, es decir, como una autoincriminación, pero sin evidencia. Ahora, la testigo, ¿qué manifiesta? Que no sabe ni no presume quién se ha cogido esos cheques perdidos. No sabe cuál es el resultado de la investigación en base a la denuncia que hizo sobre los cheques perdidos. Y encima también cuando daba su declaración, de igual manera hacía lectura de algunos documentos, como si estuviera lista para poder responder de una manera guiada. El acuerdo plenario, señora magistrada, 2-2005 ya lo ha dicho, que por la parte agraviada, para que tenga pues credibilidad esa declaración, tiene que tener verosimilitud, es decir, que exista coherencia y solidez, y que esa coherencia y solidez esté rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo. ¿Cuáles son las corroboraciones periféricas de carácter objetivo que ha presentado el agraviado? Ninguna. Solamente narrando, solamente señalando en relación a mi patrocinado. Incluso también ese mismo acuerdo plenario nos habla que esa declaración tiene que tener persistencia en la incriminación. Cuando la misma fiscal le pregunta, se olvidaba de cuáles correos, se olvidaba de las fechas en su declaración propia que él ha hecho, ¿no? La jurisprudencia
señora magistrada, ya lo ha dicho en el recurso de nulidad 170-2010 Amazonas. ¿Qué ha dicho? Que para que exista coautoría tienen que darse 3 características especiales: la decisión común orientada al logro exitoso del resultado, un aporte esencial realizado por cada agente y tomar parte en fase de ejecución, desplegando un dominio parcial del acontecer. ¿En cuál de esas 3 características lo ubica mi patrocinado? ¿Cuál de esas lo ha realizado? ¿Cómo lo ha evidenciado la Fiscalía? No nos ha demostrado. Por lo tanto, esta acusación pues es vaga, genérica e inconsistente, que incluso debería de haber sido archivada en el control de acusación, porque no tiene una imputación necesaria. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Lamentablemente, mi patrocinado recién en el juicio oral se ha dado cuenta sobre esta situación, que nunca fue informado, y ha sido sorprendido, porque si hubiese estado asesorado anteriormente en el control de acusación, posiblemente ahí se hubiese archivado. ¿Por qué? Porque Fiscalía no ha hecho una imputación concreta. Utilizar un correo hackeado es prueba prohibida. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional a través del expediente 04386-2017 Piura, mediante el recurso de agravio constitucional de acción de amparo que declara fundada, y también en el expediente 4224-2009 Tacna, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. ¿Qué ha dicho? Los correos electrónicos carecen de valor probatorio porque son fácilmente adulterados, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Los correos electrónicos no pueden servir como medio probatorio, mucho menos ser difundidos por su carácter personalísimo y por estar protegidos por la Constitución Política del Perú. La Convención Americana de los Derechos Humanos en el artículo 8.2 y la Constitución Política del Perú en el artículo 2, inciso 24, literal E, nos dice que la presunción de inocencia conlleva que se presenten elementos generadores de graves indicios para vincular a toda persona a la comisión de un delito, y que estos tienen que ser generadores de certeza, luego de recibida la prueba de cargo suficiente o mínima demostrativa de responsabilidad penal. ¿Cómo quiere tumbar la presunción de inocencia que consagra nuestra Constitución y la Convención Americana de los Derechos Humanos? ¿Con una simple sindicación? ¿Con un simple señalamiento? La gravedad del delito no puede nublar la correcta apreciación de los actos de investigación, que es de la responsabilidad de la Fiscalía, que tiene la responsabilidad de la carga de la prueba. Investigación. ¿Qué nos dijo el finado Marco Antonio de Negri? En el libro de citas del presidente Mao Zedong, en la página 244, dice: quien no ha investigado no tiene derecho a hablar. Y asimismo nos dice este genio peruano que la Biblia, en el libro de Eclesiastés, capítulo 18, versículo 19, dice: antes de hablar, infórmate. Esas dos cosas de Mao Zedong y la Biblia lo relaciona, dice, en algo por lo menos coincide la Biblia y Mao Zedong, en que para poder imputar y señalar una responsabilidad, primero tengo que investigar bien, tengo que acreditar pruebas, evidencias, y no se han demostrado. La casación 956-2017 Lambayeque nos dice de que en qué casos, en este caso, el agraviado es responsable de los fraudes por internet, por no prestar las garantías mínimas de seguridad para salvaguardar su patrimonio. El error en que incurre la víctima por su propia negligencia puede eliminar cabalmente el reproche penal. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el doctor José Antonio Caro Young, alumno del señor Günter Jacobs, el alemán, quien sustenta la tesis de la teoría funcionalista, que se está aplicando hoy, hasta la Corte Suprema lo ha avalado? El derecho penal no está para proteger las torpezas de la gente. En la víctima hubo falta de comportamiento adecuada que bajo las mínimas normas de seguridad debió haber tenido. Le era como mínimo exigible controlar sus cuentas bancarias teniendo en consideración los mecanismos informáticos a su disposición. No me puede decir Fiscalía porque se enfermó, lo dejó de lado y después verificó y se dio cuenta pues de que ya lo habían estafado.
¿Acaso hay una imputación objetiva en este caso? Hubo una autopuesta en peligro, porque el mismo artículo 20, en el inciso 10, dice: si se me desprendo de mi patrimonio fácilmente, eximo de responsabilidad penal al imputado. Desde un inicio no hubo una imputación concreta ni suficiente, porque solamente se describieron narraciones. ¿Acaso ha demostrado las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores de Fiscalía? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Qué ha evidenciado? Decía el maestro Javier Valle Riestra: los jueces se convertirían en prevaricadores, se aceptarían pruebas sin competencia, sin indicios, sin tipicidad penal. Por ello tiene que haber una debida valoración de los medios probatorios y así motivar debida y suficientemente la responsabilidad penal. ¿Cuándo lo dijo esto? En el caso Mufaré versus Cecilia Valenzuela, en un caso de difamación que le entablaron a la periodista. Fiscalía está pidiendo 50.000 soles de reparación civil y sin embargo la pérdida supuesta de lo que el agraviado ha tenido, convirtiéndola a soles 25.000. Quiere decir que ha hecho una inversión, pierdo 25 pero pido 50. No ha demostrado cuál es el daño moral, cuál es el lucro cesante, el daño emergente. ¿Cómo lo distribuye? Has perdido 25 pero voy a pedir 50. Así es como son las cosas, sin ni siquiera fundamentar. Señora magistrada, mi patrocinado es una persona humilde, como ya lo ha declarado, de bajos recursos económicos, y para mantener su hogar trabaja desde varios años en diferentes actividades, en un restaurante, en la mecánica, como ya también lo ha dicho, para poder justificar, para poder cumplir con su responsabilidad. Y este hecho, esta denuncia calumniosa, sin pruebas, no solamente lo ha afectado a él, sino a su señora madre, que tiene problemas del corazón, y desde el momento que lo detenieron hasta ahorita la señora está internada y está siendo tratada. También ha afectado a su señora esposa, que está en vísperas de días para dar a luz. ¿Cuánto daño se le ha hecho? Y no es justo de que simplemente por tener la facultad Fiscalía de acusar, señale sin tener evidencias. Durante el proceso de esta etapa del juicio oral, hemos defendido la inocencia aún teniendo la oportunidad de una conclusión anticipada. Porque si habría responsabilidad, ¿cuál es la lógica? Yo soy culpable, mejor me someto a una conclusión anticipada para no ir preso y me voy a mi casita, con regla de conducta, ¿cierto? Y le pongo como ejemplo esto, señora magistrada, ya voy a terminar. Cuando Satanás a Jesucristo lo tentó y le dijo: si tú me adorases, te doy todo lo que ves. Pero como Jesucristo sabía y sabe que Él es el dueño de todo lo existente, le dijo no, porque Él conocía su verdad. Igual a mi patrocinado a comienzo de juicio le dijo: ¿han llegado a alguna conclusión, algún acuerdo? Nosotros hemos mantenido nuestra seguridad y la inocencia. ¿Por qué? Porque sabemos que la tenemos, sabemos la verdad, conocemos que es inocente mi patrocinado, y por eso no nos hemos prestado a tener algún tipo de beneficio con reducción de pena o con una prisión suspendida. Señorita juez, aquí se tiene que aplicar, se tiene que considerar lo que dice el artículo 158 del Código Procesal Penal en cuanto a la valoración de la prueba, que lo que exige para ello, observar las reglas de la lógica, la ciencia y la máxima de la experiencia. En este proceso, Fiscalía no ha demostrado un mínimo de evidencia probatoria que involucre a mi patrocinado en la comisión de este delito. Es lamentable. Por eso que en algunas audiencias los jueces le llaman la atención a los fiscales. ¿Por qué? Porque imputan por imputar. Por eso nuestro magistrado supremo César San Martín ya lo ha dicho en varias oportunidades: no cualquier caso llega a juicio oral. Verifíquenmelo bien en el filtro de control de acusación. Ahí verifiquen. Hemos argumentado hechos fácticos, norma jurídica, doctrina y jurisprudencia, lo que no lo ha hecho Fiscalía. Y por esa razón, señorita magistrada, solicitamos a su digno despacho que se considere lo que establece el artículo 398 del Código Procesal Penal y que se declare la sentencia absolutoria a favor de mi patrocinado por los fundamentos esgrimidos, y que Dios me los bendiga. Muchas gracias.